gracias por venir a esta nueva conferencia. Ayer empezamos esta tanda del ciclo con Walker Evans, uno de los fotógrafos más influyentes en toda la historia de la fotografía del siglo XX. Sin duda, otro de los grandes fotógrafos que también han tenido más secuelas por la influencia de su trabajo ha sido Robert Frank, que es en quien nos vamos a centrar hoy. Especialmente a partir de la aparición de su libro The Americans en el año 58, 59 la edición inglesa. Un libro que era algo nuevo de cualquier otro libro publicado anteriormente y que se leía más bien como un poema que como un retrato, un documento literal de América. La imagen que presentaba en el libro era una imagen un poco que todo el mundo sabe, era un país que la gente sabía que existía pero que muy pocos conocían verdaderamente, y sobre todo con una nueva idea, una nueva imagen de belleza tan común y tan genuina que resultaba difícil de comprender y de entender. De Robert Frank, pero especialmente también de su libro más conocido, The Americans, nos va a hablar hoy David Campani, que es profesor en la Universidad de Westminster, en Londres, y sobre todo conocido por su trabajo como escritor, como comisario y como artista. En los últimos años ha escrito algunos de los libros más interesantes que se han publicado sobre historia de la fotografía, como Arte y Fotografía o Fotografía y Cine, y algunas monografías imprescindibles como sobre Hannah Collins o sobre Jeff Walls o Walker Evans, del que hablábamos ayer, que va a aparecer en las próximas semanas un nuevo libro sobre él que le publica Steidl. Y el motivo principal por el que lo hayamos invitado para esta conferencia es que también está preparando un libro sobre Robert Frank y sobre la fotografía, un poco el tema de la conferencia de hoy, que saldrá en los próximos meses a las librerías. Así que muchas gracias por compartir con nosotros lo que está haciendo su última investigación sobre Robert Frank. Gracias. Bueno, está claro que sin micrófono no se me podía oír. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy amable de la Fundación esta invitación. Llevo trabajando ya con ellos un tiempo porque participo un poco en el libro que va a acompañar a la gran retrospectiva de Stephen Shore, la primera retrospectiva, me acabo de enterar, de Stephen Shore. Y también estuve en Madrid hace 10 días para otra cosa. Y mientras tanto he estado en Vancouver, acabo de volver de Vancouver y he pasado 2 días allí terminando un libro, y es un libro sobre viajes por carretera en Estados Unidos, y evidentemente Robert Frank es una parte muy importante de ese libro, y no quiero leer extractos de ese libro porque lo acabo de terminar literalmente, con lo que si me pongo a leerlo ahora pues empezaré a darme cuenta de errores y cosas que podrían sonar mejor, pero recuerdo muy bien todavía el material, con lo que voy a hacer es intentar ir hablando libremente, y tengo muchas imágenes, con lo que si no os gusta el sonido de mi voz podéis simplemente ir mirando las imágenes y con eso yo creo que quedará todo bastante claro. El libro en el que he estado trabajando, y la verdad es que todavía no me puedo creer que me lo hayan pedido, en parte porque yo soy inglés, entonces ¿qué hace un inglés escribiendo sobre viajes por carretera en Estados Unidos? Y también porque nadie había publicado un libro sobre viajes por carretera fotográficos, lo que es curioso, puesto que prácticamente casi todo el mundo quiere hacer uno, me refiero a un viaje por carretera, no a un libro sobre ellos. Y los coches existen desde hace 115, 16, 17 años, que es un periodo muy interesante. Y Robert Frank, del que hablaré después, está justo en medio de este periodo, y su libro, The Americans, se creó por lo menos en la carretera. No sé si realmente es un libro de carretera
Supongo que la mayoría habréis visto este libro. ¿Levantáis la mano los que hayáis visto este libro de Robert Frank? Vale. Y sabréis, por lo tanto, que no tiene ningún tipo de orden geográfico ese libro. Con lo que si es un viaje por carretera, es un viaje que hizo él y no es un itinerario que podamos seguir nosotros mirando el libro. Pero está bastante claro que el automóvil y la idea de hacer una especie de relato sobre América y la cultura americana está en el núcleo de ese proyecto. Y bueno, la gente hace también viajes por carretera en Europa, pero la relación entre los desplazamientos largos en automóvil y Estados Unidos es algo muy particular, y también el decir algo sobre el país a través de esos desplazamientos. Yo soy inglés y es poco habitual que veas un proyecto artístico, un proyecto fotográfico en el que se intente resumir o decir algo sobre la nación, sobre el país. Hay algunos ejemplos. Bill Brandt publicó un libro que se llamaba The English at Home, Los ingleses en casa, pero sí que es muy habitual en la cultura americana estar continuamente pensando en qué constituye América, y probablemente sea porque Estados Unidos empezó como un experimento, como un proyecto, y como todos los experimentos hay que observarlo muy de cerca y hay efectos secundarios y cosas que pueden salir mal, y el experimento hay que reiniciarlo, repetirlo, y realmente es parte de la esencia de la experiencia americana, o por lo menos eso es lo que yo pretendo decir en el libro. Pero desde las imágenes del libro de Robert Frank son tan conocidas que yo creo que tiene más sentido esta tarde intentar ver la obra de Robert Frank a través de distintos viajes realizados en Estados Unidos antes de su época, es decir, antes de mediados de los 50. Después veremos algunas de las imágenes de Robert Frank a la vista de esos relatos, y luego pensaremos en cuál podría ser el legado de esta obra de Americans en el viaje por carretera fotográfico desde entonces. Quería empezar con esta imagen simplemente porque es genial. Una imagen de 1903, un señor R.E. Olds, no sé quién hizo la foto, que está probando el Oldsmobile en Lansing, Michigan. Y es curioso por muchos motivos. En primer lugar, porque este es el aspecto que tenía el vehículo en 1903, también porque se ve cuál era la situación de las carreteras americanas en esa época, en 1903, que era una situación, como vemos, bastante lamentable. Y también podemos ver el motivo por el que estaban en una situación tan lamentable, porque también hay una línea férrea, una vía de tren que vemos ahí al fondo, y era realmente el ferrocarril el que conectó por primera vez los Estados Unidos como área transitable o navegable, bueno, no como idea, como realidad. Y puesto que el sistema ferroviario en el siglo XIX era tan avanzado y tan sofisticado y tan fiable, las carreteras se usaban poco, sobre todo las carreteras entre ciudades. Pero como el espíritu de los pioneros es también algo muy típico de los americanos, la gente empezó a hacer viajes por carretera casi inmediatamente después de el invento del automóvil. Y la idea de cruzar el país, de atravesar el país, se plantea ya prontísimo. De hecho, este es 1903, pero fijaros en esto. Este es un libro publicado por una compañía de mapas, Rand McNally, que sí, creado concretamente para conductores o copilotos, y publicaron 25 de estos libros, y cada uno estaba dedicado a un itinerario concreto.
Este va de Nueva York a Albany a Saratoga Springs, y también, si te fijas, va de Saratoga Springs a Albany y a Nueva York, y es una guía para conductores. Como digo, las carreteras no eran nada buenas, aparte de en el centro de las ciudades, y prácticamente no había ningún tipo de señales ni de indicaciones. Algunas carreteras tenían un número, un nombre en un extremo y otro número y otro nombre en el otro extremo. No había ninguna coherencia para nada. Con lo que la idea de estas guías era mandar a un fotógrafo para que fotografiase todos los cruces entre el punto de partida y el destino. Y pues, te darían unas indicaciones de por dónde ir, y también te dejarían un espacio para escribir tus propios comentarios. Y para nosotros, en la actualidad, se parece sorprendentemente, como acaba de decir alguien aquí, al Google Maps o al Google Street View, con lo que en realidad está todo inventado. Como digo, el título del libro no era solo Nueva York, Albany, Saratoga Springs, sino también Saratoga Springs, Albany, Nueva York, con lo que el fotógrafo hacía una fotografía en ambas direcciones para que pudiese usar la guía también para volver en la dirección contraria. A mí estos libros me resultan fascinantes, no solo por la comparación con Google Street View, a la que volveremos al final de la conferencia, sino también por la riqueza de detalle documental de estas imágenes. Una publicación como esta te daría probablemente uno de los mejores registros que tenemos de cómo sería conducir un coche de una ciudad a otra en Estados Unidos en esta época. No conozco ningún fotógrafo ni historiador de la fotografía que haya hecho nunca referencia a estas guías. Fue un amigo mío interesado por el mundo de los planos y los mapas el que me descubrió estas guías, lo que también nos lleva a una conclusión muy interesante sobre cómo llega la fotografía a muchas áreas distintas de la cultura. Supongo que todos estáis aquí porque os gusta, os interesa la fotografía, con mayúsculas, con F mayúscula en español, con P en inglés, pero bueno, la fotografía con minúsculas, es decir, la fotografía puramente documental está por todas partes en nuestra cultura, y si uno tiene interés por la fotografía, pues la sigue a donde nos lleve, no solamente la parte artística, la que resulta interesante. Y lo que también es fascinante de estas guías es que aproximadamente en la época en la que se empezaron a publicar, en 1906, 1907, solo habría como 4.000 automóviles en las carreteras americanas. Pero en 5 o 6 años el número de automóviles ya llegaba a cientos de miles, y habían transformado tanto el aspecto de las carreteras americanas que estas guías ya no servían, porque las fotografías se habían quedado obsoletas. Con lo que estas guías posibilitaban un viaje que a su vez modifica la apariencia del país, y entonces los libros, las guías se quedan obsoletas y ya no hay motivo para tener una guía así en la actualidad, porque incluso Google Street View se actualiza, ya sabéis, la cámara recorre las calles y renueva las imágenes, y ni siquiera sabemos si habrá un archivo de imágenes de Google Street View a lo largo de los años. Y luego ya hablaremos de esto, pero la relación entre fotografía y viajes llega a ser muy íntima desde muy pronto. Diversos fabricantes de cámaras y de materiales fotográficos, sobre todo de película, empiezan a aprovechar esta idea
del viaje. El viaje por carretera será una oportunidad para hacer fotos. El tener una cámara te da una excusa para montarte en el coche y hacer un viaje, y muchas de las campañas publicitarias de empresas como Kodak, sobre todo en los años 20 y 30, alientan esta interconexión, esta interrelación entre fotografía y viajes, en coche sobre todo. Y me gusta también el hecho de que es una mujer la que tiene la cámara en esta imagen. No estoy segura de si es culpa de Robert Frank, pero hay un cierto estereotipo de heroísmo masculino en el viaje por carretera, aunque también veremos viajes realizados por fotógrafas mujeres. Como quizás sabréis, durante los años 20, Estados Unidos se estaba modernizando mucho más rápidamente que ningún otro país del mundo en cuanto a sus infraestructuras, carreteras, ciudades, arquitectura, tecnología. Y en los años 20 es cuando ese mito global de Estados Unidos como una especie de tierra prometida y muy exótica realmente se expande, y lo que vemos en los años 20 y 30 es un gran interés por parte de fotógrafos del mundo entero que van a Estados Unidos a documentarlo, y a menudo para producir libros de fotografías que después se venderán internacionalmente. Y E.O. Hoppe, que ahora no es muy conocido, pero que en los años 20 era probablemente el fotógrafo más famoso del mundo, muchísimo éxito comercial, realizó una serie de libros visitando distintos países y publicó uno que se llamaba Romantic America, América Romántica, que no es muy romántico, está lleno de paisajes y de edificios modernos y rascacielos, y no tiene tampoco mucho detalle de la vida diaria que asociamos normalmente con los viajes por carretera. Esta es una imagen que obtuvo Hoppe mientras estaba tomando las fotografías que incluyó en el libro, pero esta fotografía no la incluyó. Pero sí que nos sirve como un primer indicio de un fotógrafo que siente que lo que tiene de especial Estados Unidos o la modernidad en general es el equilibrio entre un progreso sistemático y un desarrollo más informal o pragmático del entorno urbano, la carretera que no está totalmente terminada, las casas que no son totalmente modernas. Los propios coches se convierten en signos muy interesantes de una era de la fotografía. Y luego volveremos, sobre todo hablaremos de Walker Evans, que le interesa mucho esa idea. Este es el año 27, 3 años después, un suizo, Robert Frank ni siquiera fue el primer suizo en hacerlo, un fotógrafo suizo que se llamaba el doctor Kurt Richter, acompañó a un periodista llamado Felix Moeschlin e hicieron un libro titulado América desde el coche, y hablan de los kilómetros recorridos, 20.000 kilómetros en este caso, y hay 154 imágenes en el libro, pero el título Desde el coche hay que tomárselo muy en serio, porque el libro no es solamente sobre el hecho de que el viaje se hiciese en coche. Moeschlin y Richter estaban muy interesados en la idea de que el automóvil en sí no es un factor neutro. Puedes explorar el mundo desde un coche, pero el automóvil es también un agente para el cambio. No puedes utilizar un automóvil sin implicarte en el mundo al mismo tiempo. Y esto es algo que surge en la obra de muchos fotógrafos posteriormente. Vamos a ver algunas imágenes de este libro, un díptico muy interesante en paisaje.
y veréis que en muchas de las imágenes el propio automóvil es el objeto de estudio, o el automóvil en el entorno, el automóvil en el viaje, es en gran medida el tema del libro. Y ya dije al principio que en el momento en el que se inventaron los coches empezaron a transformar el paisaje, sobre todo el paisaje que rodeaba las carreteras. Y en 1934 James Agee, el periodista, novelista, guionista, trabajaba para la revista Fortune y le encargaron un artículo sobre la comercialización del entorno de las carreteras. Es decir, la aparición no solamente de gasolineras, sino también cafeterías, atracciones turísticas y lo que se llamaban en la época cabañas de campamento, que eran una especie de forma un poco más avanzada de tienda de campaña, pero con unos barracones, bungalows muy sencillos, que se podían construir muy fácilmente en los márgenes de la carretera, al lado de una zona de aparcamiento, y que son los orígenes de la cultura del motel de carretera. Y James Agee convierte a estas cabañas en el centro de este ensayo extraordinario que tiene 9.000 o 10.000 palabras, al final ocupa prácticamente toda la revista, y este es un mapa que se dibujó para ilustrar el artículo. Y en el mapa, aunque no lo podréis ver bien, en el mapa están marcados zonas de interés turístico que de pronto están siendo mucho más significativas porque se puede llegar a ellas en coche. Y hay que recordar que el viaje por carretera, las vacaciones en coche, se convierten en una parte muy importante de la cultura americana desde muy pronto, y es en ese contexto en el que aparece la versión contracultura del viaje por carretera que asociamos a Robert Frank. Cuando Robert Frank se echa a la carretera es conociendo perfectamente el hecho de que el viaje por carretera ya se ha convertido en una especie de institución americana. Y dos de los más conocidos escritores de la Unión Soviética y satiristas, Ilya Ilf y Yevgeny Petrov, también viajan a Estados Unidos en 1935 y viajan decenas de miles de kilómetros, y después informan a la revista soviética Ogoniak, y en 11 de sus números publican una especie de estudio de Estados Unidos dividido en distintos temas. Entonces el sur americano, publicidad, paisajes, Hollywood. De hecho, cuando estuvieron en Hollywood, incluso pararon para leer un guión de una película, pero les fascinaba totalmente Estados Unidos, pero al mismo tiempo también les horrorizaba. Les fascinaba la facilidad con la que se asimilaba en todas las facetas de la vida diaria las nuevas tecnologías, le fascinaban las infraestructuras, los puentes, las carreteras. Les parecía que los americanos conducían fatal y eran muy mal educados. Consideraban que probablemente el coche había que entenderlo como algo que podría darle a la gente independencia, pero también alienarlos al mismo tiempo. Y yo creo que tenían probablemente toda la razón. Y el título general de estos 11 suplementos que se publicaron en esta revista soviética, el título de la serie era Amerikansky Photography, es decir, fotografías americanas.
Y las fotografías americanas es también el título que se le dio al libro de Walker Evans 2 o 3 años después, con ocasión de una exposición que tuvo en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. De hecho, fue la primera exposición en solitario de un fotógrafo. Y lo interesante de las exposiciones es que no duran mucho, a no ser que alguien las reponga, pero que los libros sí perduran. Y se publicaron 5.000 copias de este libro, y no inmediatamente, pero sí pronto se convirtió en un libro tremendamente influyente. Evans había reunido fotografías que había obtenido durante su primera década. Realmente empieza a hacer fotografías muy hacia el final de los años 20. Algunas son fotografías que obtiene mientras está trabajando en encargos del gobierno estadounidense, pero muchas de las fotografías las hace porque le apetece, simplemente, y quiere decir algo o hacer una especie de análisis de Estados Unidos y quizás también de la fotografía americana. Y el título, aunque en la portada aparece de forma muy sencilla, Fotografías Americanas, contiene, yo creo, una cierta ambigüedad, porque la fotografía tiene algo esencialmente americano, la actitud hacia la fotografía es algo típicamente americano, o es americano simplemente porque los temas son americanos, o pueden ser ambas cosas. Puede ser una fotografía americana de América. Os voy a mostrar algunas de las imágenes. El libro está organizado de forma bastante clásica, con una fotografía a la derecha y una página en blanco a la izquierda. Y los títulos están en la parte posterior de cada parte del libro. Hay una parte 1 y una parte 2. Y no hay ningún orden geográfico. Hay una secuencia que sigue el libro, que es una secuencia muy compleja, pero que tiene mucho más que ver con las asociaciones entre imágenes y temas que con un itinerario por Estados Unidos. Algunas de las imágenes son extraordinariamente famosas ya. Se vio el libro como mucho más que la suma de las fotografías que contenía, y yo creo que efectivamente es así. Es un libro que se ha reeditado el año pasado o el antepasado, en su 75 aniversario, y pienso que se entiende que hay algo en la estructura del libro y en el hecho de que sea un libro en sí y no una colección de imágenes solamente, que le da un cierto significado. Las imágenes están obtenidas fundamentalmente en los estados del este y del sur, con lo que no se pretende explícitamente cubrir todo el país. Sí que llega a hacer fotografías en California, pero creo que fue posteriormente. Esta, que quizás sea probablemente una de las más famosas de sus fotografías, los críticos no suelen explicar por qué estas casas de tanto tamaño tienen delante estas tremendas anuncios delante de la fachada. Imaginaros lo que se verá desde el porche de estas casas, prácticamente nada. Y es por la aparición del automóvil. Esta calle, que probablemente era una calle muy tranquila de Atlanta, se convierte en una especie de autopista
y para amortiguar parte del ruido y de la polución se colocan estos carteles, con lo que estamos viendo es un efecto muy directo del automóvil sobre la fisionomía de la ciudad. Incluso el lenguaje y el estilo de los carteles, una película de Carol Lombard, en el centro, Love Before Breakfast, están concebidas para ser vistas desde un automóvil en marcha, a diferencia de los paneles pequeños que vemos a la derecha, que están diseñados para que los vean los peatones y que tienen mucho texto. Con lo que, aunque la imagen de Evans es famosa porque tiene una belleza formal, la construcción, esta vista que documenta las calles de América, a mí me parece que es importante que seamos conscientes por lo menos de que es un entorno que es resultado directo del automóvil. Y aquí tenemos otra fotografía clásica de Evans en cuanto a que acepta esa evolución más o menos pragmática, sin planificar, de las pequeñas ciudades, como decía, sobre esa foto de Jope. Entonces tienes este monumento a los caídos en el centro, pero también las líneas de telégrafos, los automóviles, los escaparates de las tiendas, y todo ello intentando ocupar su espacio en la imagen, que está ahí para indicar lo caótico que se está volviendo ese espacio. ¿Me seguís bien? Vale. Y más o menos en la misma época en la que Evans estaba obteniendo esas imágenes, había otros fotógrafos que también tenían encargos del gobierno estadounidense para fotografiar los efectos de la depresión y del desplazamiento de la población rural, sobre todo el suramericano, hacia California. Y entre estos fotógrafos tenemos a Dorothea Lange, que en 1939 publica un libro con su marido que se titula Éxodo Americano, American Exodus, que es un viaje forzoso, porque estos son agricultores que, porque la tierra ya no es fértil y por la mala gestión de sus granjas, porque no tienen la propiedad de la tierra y tienen que pagar un alquiler, y eso hace que sea muy difícil que tengan éxito. Y Lang documenta estos desplazamientos forzosos tan dolorosos. También lo vemos en Steinbeck, en las uvas de la ira. Yo creo que fue el primer momento en la cultura americana en la que esa idea de que tú llegabas a tener tu propia tierra y era para ti para siempre y con ella sales adelante, acaba porque te has instalado en una tierra que no es tuya y que no la puedes comprar y que la tienes que alquilar y te tienes que ir a otra parte, al oeste, a California. Esto es 1939 y es un tipo de imagen que ahora asociamos a ese periodo de la Gran Depresión, no solamente a esa época de la fotografía, sino a esa época de la historia americana. Pero me gustaría compararlo con esto, que también es una imagen de exactamente la misma época, y es de la Expo de Nueva York. Y en la Expo de Nueva York había una parte enorme patrocinada por General Motors que se llamaba Futurama, autopistas y horizontes. Y la parte central de esa zona de la exposición era una especie de maqueta de la nueva América del futuro basada en el automóvil. Se suponía que era Estados Unidos 20 años después, digamos 1939, 1940, imaginándose cómo sería una ciudad americana en 1960. Y lo que veis ahí
Es una galería de personas. La pantalla no se ve muy bien, a lo mejor podemos bajar estas luces o yo me quedaría muy a oscuras. Yo creo que sería mejor que se viera mejor la pantalla, ¿no? Sí. En esa se ve un poco mejor, pero es más pequeña. Sí, mejor. Entonces, ahí no se ve bien, pero en la parte superior veis a una gente y las sillas se están desplazando así a través de la exposición y van pasando por delante de esta maqueta, que es una maqueta de un futuro completamente automatizado, motorizado. Nadie tiene accidentes de coche, todo el mundo tiene una vida perfecta, centrada en el automóvil. La tecnología está perfectamente equilibrada con la ecología y el planeta, la crisis energética se ha resuelto, todo. Pero es curioso pensar que esto ocurría exactamente al mismo tiempo que estas otras imágenes que asociamos con América, obtenidas por Walker Evans, Dorothea Lange y otros. Y ahora tengo que saltar, a dejar fuera unas pocas cosas y pasar directamente a después de la guerra. Henri Cartier-Bresson, el fotógrafo francés, que fue dado por muerto, de hecho, durante la guerra, para alegría de los del MoMA, se descubrió que estaba vivo y se le invita a hacer una exposición, creo que fue en 1947. Clément Chagou lo sabrá mucho mejor y os lo dirá cuando hable. Él ya da la conferencia o es mañana. Mañana. Pues lo preguntáis a él. ¿Cuándo fue Cartier-Bresson a Estados Unidos? Pero poco después de llegar se interesa muchísimo por la idea de hacer un viaje por carretera. Y aceptaba encargos de la revista Harper Bazaar. Y mientras estaba trabajando, fotografiando, creo que era en Nueva Orleans, un reportaje para esa revista, conoce a un escritor, John Malcolm Brennan, y juntos se ponen en contacto con los editores de Harper's Bazaar y organizan una serie de retratos y de artículos que se escribirían sobre distintos artistas y escritores en distintas partes de Estados Unidos. Y esto les daría la excusa perfecta para hacer un viaje por carretera. Y juntos consiguen organizarlo todo y se embarcan en este viaje. Brennan recuerda haber metido una copia de The Americans de Walter Evans en el coche como una especie de marco de referencia, y es un momento tremendamente creativo para Cartier-Bresson, que estaba obteniendo imágenes realmente extraordinarias. A los pocos días su nivel de trabajo se mantiene con una altísima calidad durante todo este viaje, a través de todo el país y de vuelta, y la idea era hacer un libro que hubiese sido el primer libro de fotografías solamente de Cartier-Bresson, y se suponía que iba a ser formateado por Alexei Brodovich, que era entonces el director artístico de Harper's Bazaar, y preparó una especie de maqueta del libro, prototipo, pero lo perdió. Y bueno, pasaron cosas y al final la idea nunca se materializó, y es una pena que nunca sucediera. Pero cuando Cartier-Bresson publicó su primer libro importante, El momento decisivo, se titulaba, en Estados Unidos, contiene una sección de 19 imágenes sobre Estados Unidos, que es lo que más se aproxima a lo que podría haber sido ese libro. Y lo vamos a ver todo aquí, que son 9 diapositivas.
Y para terminar, hay tres de los artistas que se suponía que debían fotografiar. Creo que es Faulkner, el de la izquierda, Steinberg en la parte derecha superior y Truman Capote en la parte inferior. Y sus mascotas. Y poco después, Bernice Abbott empieza a trabajar prácticamente a la vez que Walker Evans. Tiene un famoso libro que se llama Changing New York, Cambiando Nueva York, del 39, y Abbott se había dado cuenta de que Estados Unidos estaba cambiando con una rapidez increíble, sobre todo en ese boom de la posguerra en los años 50, y decide que ella va a hacer un estudio rápido pero muy intensivo de una sola carretera, la 1, que va por la costa este desde Maine hasta Florida, y solo fotografía durante unas pocas semanas, pero muy intensivamente, y es realmente fotografiar hasta cierto punto, como lo hacía Evans, esos detalles de la vida diaria que en ese momento podrían no parecer significativos, pero que podían llegar a serlo después. Evans hablaba de intentar fotografiar el presente para el futuro, o a beneficio del futuro. Y suele ocurrir con proyectos como estos, que la gente solo mide la obra que acabas de crear y diga, pues no lo entiendo, estás fotografiando cosas que están por todas partes, ¿qué interés tiene eso? Y de hecho esto es lo que pasó con la obra de Bernice Abbott, con este proyecto de su carretera 1, que fue totalmente ignorado, no se vio prácticamente, aunque creo que Steidl, la editorial alemana, tiene o está a punto de publicarlo como proyecto. Así que bueno, también es uno de esos proyectos perdidos que podría haber tenido su momento, pero no lo tuvo. Fotografiando en color y en blanco y negro. Y esta idea de que las cosas cambiaban muy rápidamente, un mundo cambiante, curiosamente empieza a dar lugar a sus propias constantes o monotonía. Si vives en un mundo que está cambiando permanentemente, eso constituye un tipo peculiar de estabilidad, porque la experiencia de la vida diaria empieza a desaparecer y lo significativo de la vida diaria es que continúa. Con lo que en vez de que la vida esté marcada por una serie de hitos y de eventos significativos, cosas extraordinarias que suceden, lo que parece interesar a muchos escritores y artistas y fotógrafos y cineastas americanos de los 50 y los 60 es justo lo contrario, apartarse de esa idea de momentos absolutamente decisivos e intentar reflejar esa sucesión de experiencias a lo largo de la vida, la monotonía del mundo moderno, cómo desaparecen las emociones y se vive en un entorno consumista impulsado por el vehículo aburrido. Y esto lo vemos mucho en la literatura, el cine y la fotografía de la época. Y cuando Jack Kerouac se hace la carretera en el año 47 y vuelve, está pensando cómo convertir eso en una novela, y después de distintos intentos se da cuenta de que la mejor forma de hacerlo es de una vez, muy muy rápido, de forma que la descripción, la escritura de la novela reproduzca esa sensación de estar en la carretera. Así que en la carretera lo escribe inicialmente como un único párrafo continuo de 40 metros de papel, y por supuesto ninguna editorial
quiere publicarlo, aunque contiene una narrativa bastante tradicional, en cierto modo. Ninguna editorial quiere publicarlo con ese formato y tiene que adaptarlo. Pero nunca se hubiera escrito si él no hubiese intentado reflejar y capturar esa idea de una narrativa única, intensa, pero continua. Y eso es el 51, pero fijaros en esto, que es la obra de Rauschenberg, que era una especie de pionero del pop art, colaborando con un amigo, músico experimental, y obtienen esta huella que se llama huella de neumático de automóvil, y creo que era Rauschenberg el que conducía muy despacio en su Ford, y John Cage iba tirando pintura sobre el neumático para que el neumático fuese marcando esta huella continua. Y aquí está expuesto en forma de rollo, un poco como esto, con lo que no podemos ver ninguno de los dos extremos. Podría continuar muchísimo más y lo que vemos es solamente una sección, una pequeña parte. Pero también lo podríamos comparar con esto, que es una de las últimas obras de Edward Hopper, Carreteras y árboles, donde pretende reflejar, no sé por qué, pero yo siempre pienso que es una tarde de verano en el coche, donde el hecho de que no haya nada especial que ver es en sí lo que tiene de especial el cuadro. Es especial porque consigue ese acceso a ese tipo de experiencia que pensamos que se da entre eventos, entre hitos. Los griegos creo que tienen dos palabras para referirse al tiempo: cronos, que es el tiempo que está marcado por el tiempo histórico, que está marcado por eventos, hitos significativos, y kairos, que es ese tiempo del día a día con nada en particular, todo lo que ocurre entre medias. Y pienso que después de la guerra hay un cambio de esa idea del cronos a una especie de arte del kairos, de ese tiempo intermedio que es el que despierta el interés de los artistas. Y de hecho Edward Hopper tenía una versión de este cuadro que tenía un coche, pero luego lo quitó porque le parecía que ni siquiera era necesario, que lo único que hacía falta era la carretera, los árboles, y tiene un pequeño efecto pictórico también. Se desdibujan los árboles como si estuviéramos conduciendo a lo largo de la carretera. Y otro formato parecido, todos los edificios del Sunset Strip de Edward Ruscha, coloca la cámara en la parte de atrás de su camioneta y conduce por Sunset Strip, obteniendo estas vistas panorámicas sin destacar ningún edificio, simplemente toda la calle, todo. La sucesión, el panorama, son formas no jerárquicas que inciden sobre esa idea del continuo en la experiencia, en la vida, en la cultura americana, de la vida diaria. Y en ese contexto, lo que vemos en la obra de Kerouac y de Rauschenberg y de Hopper y de Ruscha, pienso que ese es el marco en el que es interesante pensar en lo que tenemos en The Americans. Robert Frank, suizo, trabajaba un poco comercialmente en Estados Unidos, pero no estaba satisfecho. Es amigo de Walker Evans y le ha ayudado en distintos proyectos y decide solicitar una beca Guggenheim con objetivos muy amplios, simplemente fotografiar América, una especie de reportaje sobre cómo es América. Y Walker Evans le ayuda escribiendo la propuesta y tiene éxito y viaja, a veces solo, a veces con su familia. En 1955, 56.
y consigue publicar el libro primero en Francia, no en Estados Unidos, sino en Francia, en 1958 y después en 1959 en Estados Unidos, y cuando se publica allí es con una introducción de Jack Kerouac y es el único texto que contiene el libro. En Francia está acompañado por muchas citas de distintos escritores, de distintas obras, tanto contemporáneos como históricos, sobre Estados Unidos. La imagen que aparece en la portada, Tranvía, de 1955, que es una composición maravillosa y muy cuidada, que aborda ya muy directamente la realidad social de las relaciones raciales en Estados Unidos, los afroamericanos en la parte de atrás del tranvía. Esta imagen también la he visto interpretada, curiosamente, como meditación sobre la fotografía, porque en la parte superior parece que hay una serie de marcos que nos recuerdan a una película de 35 milímetros como la que usaba Robert Frank, y luego tendrías los retratos en formato cuadrado en el centro y luego una cosa abstracta en la parte inferior, que es una forma interesante de analizarla. Y pienso que lo que sacamos del libro de Frank es una serie de fotografías con una observación tremendamente aguda, pero también con una clara conciencia de la iconografía americana, de lo que ha pasado antes en la fotografía americana y cómo ciertos símbolos, no solo la bandera, sino determinados sujetos, se han utilizado en la cultura periodística americana y en la televisión, el cine. Algunas de las fotografías son increíblemente poderosas, icónicas en sí mismas, y otras para nada. Y luego lo veremos dentro de un momento. Cada vez que miro el libro, no sé vosotros, las famosas las reconozco, pero hay otras que pienso, esto se me había olvidado completamente. Y hay muchas imágenes del sur americano y de la vida de los afroamericanos en el sur. Curiosamente, aquí una fotografía expuesta, bueno, no, la copia se ha impreso para que su piel esté muy bien enfocada en comparación con el resto. Si lo comparamos con cómo se representa la piel negra en las películas de Hollywood de los años 50, donde la propia emulsión química que se usa no procesa bien a la vez la piel negra y la piel blanca, con lo que la piel negra queda muy, muy, muy oscura, a no ser que el editor tenga muchísimo cuidado. Y desde una ventana de un hotel en Butte, Montana, esta es una de mis imágenes favoritas, creo, porque vemos algo sobre el nerviosismo tremendo de Frank como fotógrafo, porque cómo obtienes una fotografía que parece como si fuese algo de lo que te acabas de dar cuenta en un momento, porque pensadlo, que probablemente estaba ahí con el resto de los paparazzis. Esto se llama estreno de Hollywood, esta foto, y decide centrarse no en la estrella o en la famosa anónima que no sé quién es, sino las caras que hay entre la multitud. Si se hubiese centrado en la famosa, pues la fotografía hubiese sido como cualquier otra de ese tipo, pero aquí parece que hay una especie de activismo político, social,
y decide fotografiar a los rostros no tan conocidos, no tan bellos que hay en la multitud. Y a lo mejor aquí exagero, a lo mejor fue un error técnico, pero da igual, porque en la fotografía lo que importa es el resultado final. Tú vas mirando tus imágenes y ves el potencial de las que has obtenido. Y esta foto, de hecho, es una sección vertical a través de una imagen horizontal de 35 milímetros, es decir, que no le ha dado la vuelta a la cámara para obtener la foto, lo que ha hecho ha sido recortar la sección del medio de este encuadre. Y hay muchas cosas que aparecen cubiertas o tapadas en el libro. Aquí debajo podría haber un coche, probablemente habrá un coche, pero aquí debajo podría haber un cadáver. Y bueno, aquí tenemos uno de los múltiples ejemplos de gramolas de las que siempre quieren hablar los críticos de su obra. Una joven esperando el ascensor. Esta se me olvida, no sé por qué. Cada vez que vuelvo a abrir el libro me resulta completamente nueva. Y algunas de estas fotos que realmente son prácticamente ilegibles, como fotografías, esta línea de montaje en una fábrica, y este estudio intercambiable, patrones que surgen casi de la nada, que se vuelven a disolver prácticamente y se convierten en otra cosa. No es sorprendente que tantos escritores hayan intentado pensar en la obra de Frank a través del jazz, sobre todo el jazz americano de esa época. Y curiosamente en el año 59, el año que se publicó el libro, Frank era un pionero porque las fotos las había obtenido varios años antes, pero en el 59 se publicaron 3 de los mayores discos de jazz americano de todos los tiempos. Miles Davis, Ornette Coleman, The Shape of Jazz to Come y Charles Mingus. Bueno, no quiero aquí aburrir con el tema del jazz, pero bueno, estaba explotando el bebop. En ese momento se empezaba a explorar todo el mundo de la improvisación, el jazz. Se era consciente de que era un acto físico el crear esta música. Es muy corpórea, no solamente estás escuchando el sonido, estás pensando en el cuerpo físico de los músicos que la están interpretando. Y curiosamente estaba en YouTube escuchando unos descartes de Kind of Blue y el que lo estaba grabando le dice a Miles Davis, el ingeniero, se te oye respirar, antes de que toques se te oye respirar. ¿Puedes dejar de hacer eso? O apártate del micro. Y Miles Davis le dice, es parte del sonido. Y a mí me parece que The Americans se parece a eso, porque es un libro que no puedo separar de físicamente lo que habrá sido obtener esas fotografías, un trabajo absolutamente agotador, el obtener este tipo de fotografías, la concentración que hay que mantener día tras día es agotadora y no es sorprendente que solo fotógrafos jóvenes puedan hacerlo bien o consigan mantener ese nivel de concentración durante un cierto tiempo. Recuerdo haber visto un documental sobre Robert Frank y The Americans era un poco como el elefante del que nadie habla, eso que hay en la habitación y de lo que todo el mundo quiere hablar pero que no se atreve. Y finalmente el cineasta se anima y directamente aborda el tema diciendo, Robert, ¿cómo era?
te sentiste cuando hacías The Americans? Y él suspiró y dijo, estaba en muy buena forma entonces, físicamente. Y eso es lo que recordaba fundamentalmente. Y yo pensé, pues esto lo confirma, que tuvo que ser un proceso tremendamente exigente físicamente y que te deja agotado física y mentalmente, que es muy difícil de hacer. Y esa es también quizás una de las cosas que lo relacionan con las corrientes en el mundo del jazz en esa época. Y también si pensamos en la obra de Kerouac, el intentar escribir ese esfuerzo físico de escribirlo como párrafo continuo sobre ese rollo de papel en 3 semanas. Me voy a saltar unas cuantas porque vamos un poco tarde. Esta es una foto muy bonita. Robert Frank al volante del Buick Roadmaster de Walker Evans, 1955. Más o menos en la época en la que estaba con The Americans. Y estaban trabajando, intentando fotografiar ese edificio del fondo para la revista Fortune. Y creo que estaban allí simplemente sentados esperando que la luz fuese la que quería. Y vamos a ver otros proyectos que no voy a decir que se inspiran en The Americans, pero sí que es en los años posteriores. Esta fotógrafo estaba en Nueva York y recibe el encargo de ir a fotografiar el rodaje de The Misfits, la obra de John Huston con Marilyn Monroe y Montgomery Clift. Y ella hace un viaje de 18 días, y sabemos que son 18 días porque también se lleva una máquina de escribir porque es periodista. Y lo interesante de Moraz es que no le gustaba Estados Unidos ni la cultura de la carretera americana para nada. Le fascinaba, pero más bien le horrorizaba. Y bueno, pues se dedica a comer verduras crudas y a beber té. Y sin embargo, pues toma fotografías que mucho después otros fotógrafos obtendrían como homenaje de la cultura americana, pero ella lo hacía con un cierto escepticismo, una cierta ironía, o por lo menos ambigüedad. No se publicó como proyecto en su época, pero sí se publicó hace unos años como libro. Curiosamente ella conduce la misma ruta de Cartier-Bresson, pero en este caso yo creo que su foto de este sitio es mejor. Carrie Winogrand, yo creo que su obra, la obra madura que realmente conocemos y admiramos, y él sigue trabajando hasta su muerte en los años 80, comienza con un viaje que hizo en 1964. También consigue una beca para hacer ese viaje, fotografiando en color y en blanco y negro. La fotografía en color no es tan conocida. De vez en cuando se encuentra con Joel Merovich, que es como su amigo fotógrafo, compañero de fotografía. Este es Dealey Plaza, donde fue asesinado Kennedy. Un hotel de carretera. Y un par de años después, William Eggleston empieza su primer gran proyecto. De hecho, esta es su primerísima fotografía en color, fotografiando en el sur, Mississippi, Nueva Orleans, pero también en el oeste, California. Y trabaja durante 8 años acumulando unas 2.200 imágenes. Y lo titula Los Álamos, no por los Álamos, la batalla, sino por
los laboratorios de pruebas nucleares, que también se llamaban Los Álamos. Y suelo pensar en este proyecto como un proyecto de investigación secreto de Eccleston. Fue la primera vez que realmente explora lo que se puede conseguir con la fotografía en color y fotografiando la vida corriente en Estados Unidos. Posteriormente su obra se vuelve un poco más relajada en su uso del color, como sucede con los fotógrafos cuando llevan tiempo usando el color. Pero yo creo que en esta época las imágenes, sobre todo de los finales de los 60, el color parece ser parte de la temática, no solo una condición del mundo, sino un tema en sí mismo. Y voy a terminar con esta imagen bastante sorprendente de un accidente de tráfico bastante extravagante. Y Eccleston aquí obtuvo otra imagen que es un poco más conocida, pero a mí siempre me ha interesado esta, desde que se publicó, donde el accidente está en la parte superior de la imagen y el coche se ha subido por la ladera y se ha quedado atascado entre la ladera y el puente. Y luego hay toda esta serie de vectores que llevan la imagen en esa dirección y Eccleston está detrás del coche de policía. No sabemos si por motivos formales, porque quiere esta parte roja en la parte frontal de la imagen, o si es por algún tema más significativo, una especie de documento psicológico de lo que está pasando. Que nos dice esta composición de cómo sería ver un accidente de tráfico curioso como este. Hay que decir que las carreteras americanas en los años 60 se habían ampliado muchísimo la red viaria desde mediados de los 50, pero también era muy problemática. Muchos escritores publicaron libros sobre la malísima calidad de la seguridad vial. Los coches americanos eran peligrosos y que nadie se planteaba la seguridad a la hora de fabricarlos, y además pues teníamos los comienzos de las crisis del petróleo de los años 70, con lo que este periodo de finales de los 60, principios de los 70 es interesante porque esa especie de promesa de las carreteras americanas se desvanece, y lo vemos en las películas americanas. Si pensamos en Easy Rider, por ejemplo, con Peter Fonda, 1969, que básicamente sabemos que va a acabar fatal, tienen que morir. En los años 70 es el momento en el que llegan esos finales tristes. ¿Cómo acaba una película de viaje en carretera? Llegas a California y vives feliz para siempre, o das la vuelta y te vuelves a casa. Lo interesante del cine, sobre todo americano, es que tiene que tener esa conclusión, y siempre es un problema para las películas de viajes en carretera, que suelen acabar pues tirándose por un acantilado o chocando contra otro vehículo, o a alguien le disparan. Es como si ya no pudieras prolongarlo más. Pero en la fotografía pues no tienes ese problema, puedes fotografiar solamente el momento o la situación. Con lo que Danny Lyon hace eso en el libro de Bike Riders, que es su representación de un grupo de motoristas, y John Malevich, que volvió de Europa y descubrió que no entendía ya Estados Unidos porque estaban en plena guerra de Vietnam y todo el mundo estaba indignado, había mucha paranoia, había mucha tensión, y él obtiene esta serie extraordinaria de
imágenes realmente muy impactantes que titula Still Going, para un libro que no se publicó, pero son imágenes que ahora se están empezando a ver y que a mí me parecen quizás un indicio interesante de este cambio de actitud hacia el viaje por carretera. El fotógrafo danés Jacob Holdt también viaja cientos de miles de kilómetros viviendo en la carretera, haciéndose amigo de la gente e intentando retratar sobre todo la vida de los afroamericanos pobres. Finalmente se publica en Dinamarca y luego en Estados Unidos, pero eso ya a mediados de los 80. No os lo puedo mostrar todo, pero Holdt empareja fotografías con su propio testimonio que va escribiendo al mismo tiempo. Y Lee Friedlander, muy apoyado por Walker Evans, este es su segundo libro, The American Monument, el monumento americano, que parece como si fuese a ser un estudio clásico de los monumentos americanos, como un álbum del siglo XIX, es muy grande, es como así de grande, tiene cientos de imágenes, y empieza así, muy tradicional, con imágenes como esta, y está el monumento en el centro de la imagen, pero las 2 o 3 páginas empieza a ser así, y empiezas a pensar, bueno, pero aquí la fotografía, ¿es el monumento o es la invisibilidad del monumento o la desaparición del monumento en el paisaje urbano de carteles y farolas y tiendas y cactus? Con lo que juega con la idea de lo que estás documentando aquí. Es un documento del monumento, de la experiencia del monumento. Y el fotografía en distintos momentos durante unos 10 años se da cuenta de que al principio estaba obteniendo muchas imágenes de monumentos y decide convertirlo en un proyecto. Y esa forma de trabajar aparece en los sitios más insospechados. Victor Bergen, que surge del arte conceptual británico, hace también un viaje por carretera en el 77, en el que pictóricamente combina los lenguajes de Friedlander, pero también de Winogrand, y luego añade estos textos que utilizan un lenguaje de la semiótica, las ciencias políticas, la publicidad. Y volviendo al tema del jazz, le pregunté a Victor Bergen sobre esto, sobre esa relación con la fotografía clásica americana, Friedlander y Winogrand, y me dijo, sí, desde luego que yo estaba muy inspirado y muy influido por eso. Pero dijo, hay una famosa anécdota de un músico de jazz que se baja del escenario en Nueva York y alguien del público le dice, tío, estabas tocando igual que Charlie Byrd. Y el hombre se le queda mirando, le da el instrumento y dice, ahora toca tú como Charlie Byrd. Incluso ese tipo de imitación ya resulta bastante complicada de conseguir. Y Bergen, de hecho, no se había tomado muy en serio la fotografía. Bueno, acababa de empezar realmente como fotógrafo en serio muchos 2 años antes. Y sin embargo consigue condensar, claramente está viendo mucha fotografía y consigue condensar toda esa influencia. Y yo creo que es un signo de la autoconsciencia que vemos en la fotografía de carretera a partir de los años 70. Este proyecto Recreation de Mitchell, que juega con la idea de que podría ser una escena o una imagen de un paisaje porque está como enmarcado dentro de esos marcos. Stenfeld no puede solo fotografiar este paisaje maravilloso, tiene que incluir el cartel que dice Majestic View Estates también. Stephen Shore fotografiando el parque Yosemite, no como lo hubiera hecho Ansel Adams, sino como atracción turística, como algo que ya está comercializado. Y vamos a ver bastantes de Shore,
porque he estado trabajando con él recientemente y lo tengo muy presente, y va a estar aquí pronto sus imágenes. Usando una cámara de 4x5 y luego una de 10x18. Lo extraordinario de Shore es como desde el principio, en el momento en el que empieza a obtener fotografías con este formato, le resulta totalmente natural. Ni él sabe cómo consigue hacerlo. Esta fotografía la obtuvo un día en el año 75, una imagen muy formal, muy organizada, 3 dimensiones colapsadas en 2, pero después vuelve al día siguiente al mismo sitio para intentar obtener una imagen que no parezca tan compuesta, porque esa también es parte de la fotografía. Volviendo a Robert Frank, imágenes muy bien compuestas y otras que parecen casi, si no accidentales, por lo menos está intentando que parezcan accidentales. Y esta es la imagen que obtiene al día siguiente. Bernard Flossy, que es un fotógrafo francés y tiene toda una serie de fotos. Está en la carretera casi 20 años, en los 60, 70 y principios de los 80. Y gran parte del tiempo pues realizando encargos para distintas revistas, pero también quiere hacer su propia representación, estilo de Frank. Y Sternfeld viene después de Stephen Shore, pero lo curioso de Sternfeld es que el objetivo del proyecto era seguir las estaciones, el cambio de las estaciones, otoño, invierno, primavera, verano, e intentar ir a sitios en los que está muy marcado el cambio de estación, no solamente fotografiar las plantas, los árboles, sino como entorno donde tiene lugar la vida americana. Y fotografía en una furgoneta Volkswagen, ahí está, aunque no se ve muy bien. Elefante tirado en medio de la carretera. Y creo que me he pasado el tiempo, así que voy a ir abreviando. ¿Por qué hay un bombero comprando una calabaza que es del mismo color que el fuego que vemos al fondo? Y tengo la sensación de que lo que pasa en la obra de Sternfeld se parece también un poco a lo que pasa en las películas de David Lynch. David Lynch saca Blue Velvet en esta misma época. Se estrena en el 87, el año en el que publica Sternfeld su libro, American Prospects. Y ambos son muy americanos en su lenguaje surrealista, una especie de redescubrimiento de lo extraño, lo bizarro en Estados Unidos, contra un trasfondo de observación muy clásico, muy tradicional. La estructura es muy tradicional, pero el contenido suele ser muy raro. Y en esta obra vemos algo muy parecido. Y en fotógrafos que llegan después vemos cosas parecidas. Alexov sigue el río Mississippi.
Todd Hido, en un proyecto que se llama The Road Divided, no se baja del coche, obtiene todas las fotografías desde el coche, y entonces esta neblina que se ve en las fotografías es de hecho el vaho de su propia respiración sobre la ventanilla del coche. Con lo que el coche se convierte en parte de la obra, pero de otra forma. No tiene por qué aparecer en la imagen, como pasaba en la obra de Shore o de Frank, sino que puedes invocar la presencia del coche de otra manera, que también se convierte en también una reflexión sobre la conducción y el estado de hipnosis, de trance en el que está uno cuando conduce y luego para y tiene que decidir si bajarse del coche o quedarse dentro. Todos los fotógrafos americanos hablan sobre esa sensación que tienes cuando vas conduciendo y conduciendo y lo diferente que es de ir andando. Y como hay tan pocas mujeres, pensé que sería interesante considerar ejemplos contemporáneos. Justine Kurland, que ha estado haciendo viajes con su hijo, que en cierto momento le interesaban mucho los trenes, luego ya los coches. Y Kurland sigue una tradición documental bastante clásica, que no parece interesar ya a muchos fotógrafos, pero a ella le interesa mucho la vida marginal, la gente que ha decidido apartarse a los márgenes de la vida americana y volver a una vida de subsistencia o vivir en la carretera o seguir las estaciones. Y es una existencia americana que lleva mucha gente, millones de personas viven así, pero que son muy poco visibles en los medios de comunicación americanos o en el cine. Y para terminar, y sé que me he pasado el tiempo, me interesa mucho este proyecto, que es de dos personas que viven en Suiza. Empezamos con Robert Frank, suizo, y acabamos con estos. Tayo Honorato y Nico Krebs, que a veces trabajan bajo el nombre Tonk. Y su proyecto The Great Unreal me parece que es una evolución natural de lo que pasa cuando el concepto del viaje por carretera se vuelve tan mítico y al mismo tiempo tan comercial y tan lleno de clichés, como ocurre ya a finales del siglo XX. ¿Qué más se puede hacer? Y yo creo que Honorato y Krebs combinan todos esos mitos y esos clichés, lo meten en una caja, la agitan, la vuelcan y lo que sale es una idea juguetona, pero también bastante comprometida, de explorar de forma muy desconstruida en qué se ha convertido el viaje por carretera. Parece que quieren llevar con ellos este pequeño trozo de carretera e irlo plantando en el paisaje donde les parece. Algunas de las imágenes pueden tener algo de postproducción, un poco de Photoshop, aunque en el libro te digan que todo lo han fotografiado con película y que es todo sin tocar. A mí me parece que probablemente mientan, no sé. Fotografiando el interior de la habitación del motel es bastante cliché, pero ¿qué pasa si lo sacas todo fuera? Y te llevas las patatas fritas al Gran Cañón. Y al mismo tiempo tiene este aspecto irónico, juguetón, cínico. También sigue habiendo esa emoción por
estar en la carretera en Estados Unidos. Yo creo que les gusta tanto como a todos los demás fotógrafos que hemos visto. Lo que creo que demuestra una curiosa persistencia de la experiencia de la carretera, porque aunque parezca que es algo que ya está absolutamente inundado de clichés, sigue habiendo esa compulsión por probarlo y por hacerlo. Y el trabajo que están haciendo Norato y Krebs, yo creo que nos transmite esa emoción. Tampoco quieren estropearle los viajes por carreteras a nadie, quieren reinventarlo con otros términos. Y bueno, me he pasado un poco del tiempo, pero quiero dar las gracias por vuestra paciencia. Y si tenéis algún comentario o pregunta breve, estaré encantado de contestarlos. And you can speak in Spanish if you want. Y me las podéis hacer en español también si queréis. Maybe we should let the people leave who need. Aunque también habrá gente que se tendrá que ir porque es un poco tarde. Y luego quizás nos vamos todos, ¿no? A mí me gustaría que me comentases las críticas que recibió The Americans cuando se publicó en Estados Unidos y la diferencia con las críticas que recibió en Europa, en Francia. Pues sí, la verdad es que muchas de las críticas cuando se publicó The Americans fueron muy negativas, la gente estaba enfadadísima. Pero curiosamente hay que intentar... Bueno, la pregunta es si se puede separar lo que podría enfadarles, porque hay parte que es puramente estética o que parece puramente estética, que esto no es fotografía, que la cámara no está bien sujeta porque además está sobreexpuesto o no es suficiente, está borroso. Luego hay toda una serie de críticas que tienen que ver con el hecho de que les parece un retrato totalmente sesgado de lo que es América y por qué imágenes tan negativas. Pero la pregunta interesante con cualquier proyecto fotográfico que tenga algo que ver con la fotografía documental es que hay que encontrar una forma para lo que estás intentando transmitir. Y el aspecto de esas imágenes, de esas fotografías, es precisamente esa forma. Para Frank no puedes separar el aspecto de las fotografías de su contenido. Yo no creo que fueran conscientes de eso, sobre todo en círculos fotográficos en Estados Unidos en ese momento. Y por eso creo que hubo críticas tan negativas, porque no entendían que esas dos cosas estaban totalmente interrelacionadas, que su forma y su contenido eran inseparables. ¿Por qué algunas de las imágenes son una composición tan increíble y tan clásica y otras parece que las ha hecho sin pensar y sin cuidado? Pero lo interesante es lo que sucede a Frank, porque hubo algunos fotógrafos que querían continuar lo que él había iniciado, pero también muchos se dieron cuenta de que no eran capaces, porque la calidad de Frank era tan única y tan especial. Pero si querías trabajar como Walker Evans, un poco más despacio, con imágenes un poco más abiertas, ese es un lenguaje con el que trabajan muchos de estos fotógrafos. Stephen Shore, Justin Kurland, Friedlander hasta cierto punto, Sternfeld. Con lo que yo creo que tanto las críticas positivas como las negativas, probablemente The Americans tampoco abrió muchas puertas a los fotógrafos que les sucedieron.
La abrió y la cerró porque se dieron cuenta de que no podían seguir por ese camino, que tenían que encontrar su propia forma de trabajar. Y de hecho la historia del arte está llena de artistas así, que te impresionan tanto que quieres imitarles, pero luego te das cuenta de que tú no puedes, de que no puedes trabajar de esa manera, que es su estilo inimitable y específico. Y yo opino eso sobre Frank. Aunque le imitaron mucho, no creo que nadie pudiera alcanzar su nivel, con lo que pienso que esa crítica pues surgió, pero luego pues se desvaneció. Espero haber contestado a tu pregunta. Lo siento, no oímos la pregunta. Solo una persona que no fuese americano podía obtener esas imágenes, ¿no? Yo creo que esa era en parte también la crítica. Eso es curioso porque nos lleva a la complicada pregunta de qué es un americano. Pero entiendo la pregunta y entiendo a lo que vas. Incluso a Walter Evans le parecía que su sensibilidad era más bien europea. Que él había ido a París y había sido el típico escritor americano, pero luego había vuelto con una sensibilidad más europea. Y aunque le interesaba mucho la cultura americana popular, pues quizá ya no encajaba tanto. No sé, la verdad es que no iba a hablar sobre esto, pero Doug Rickards, un americano, y ha sacado un libro que se llama New American Picture, y él es muy consciente de la historia de la fotografía de carretera americana y del documental social y en color de los años 70. Y todas derivadas de Google Street View. Y aunque el Street View de Google puede ser un invento americano, está por todas partes. Ahora podríamos decir que ya todos hasta cierto punto somos americanos. Quizás ya lo éramos incluso en los años 50, pero bueno, no sé si tienes que ser de fuera de Estados Unidos. Cuando yo trabajaba en el libro, de hecho, estaba hablando con alguien y muchos de estos fotógrafos son de Nueva York y me hablaban de Nueva York y de América, como cosas separadas. Los artistas de Nueva York no se consideran americanos típicos. Y yo le dije a Sternfeld, bueno, ¿de dónde tienes que ser? ¿A qué distancia tienes que estar de Nueva York para estar en América y sacar la cámara? Y dijo, pues la verdad es que no se me había ocurrido nunca eso, pero es curioso. Y se lo pregunté a Justin Kierland, lo mismo, y a Stephen Shore. Y la verdad es que a todos ellos les hizo pensar. Porque sí que tienen esa distancia con el resto del país, ¿no? Tipo Simon y Garfunkel, esa idea muy de Nueva York, que Nueva York es como si fuera una isla con una especie de Europa honoraria o algo así. Pero incluso eso complica la idea de Estados Unidos, porque claramente Nueva York sí que es parte de Estados Unidos. Pero claramente tiene una actitud diferente hacia el país de los fotógrafos de la costa oeste. Russia, aunque nació en Oklahoma, es un artista muy californiano. Buena pregunta. Have you considered other ¿Y has considerado otros viajes, por ejemplo, de fotógrafos japoneses como Eiko Hara? Sí, por supuesto, y Shinya Fujiwara también, efectivamente, sí, pero no me daba tiempo. Y en el libro, cuando se publique, sí que aparecen obras de Fujiwara que me parecen fantásticas y no muy conocidas, para nada. Pero
no quiero ser nada retrospectivo. Cada vez que escribo libros intento que no sean un quién es quién, sino qué es qué, ¿no? Con lo que no puedo pensar en cubrir toda una lista de nombres. Entonces aparece gente en el libro que es muy conocida, también hay gente que no está en el libro que también es muy conocida, y también hay proyectos que me parecen interesantísimos de gente muy poco conocida y que a mí me interesa, sabiendo que no puedo incluirlo todo, hacer una selección que no esté basada solamente en los nombres más conocidos o ni siquiera una representación lo más amplia posible de distintas partes del mundo. Pero mis editores al principio estaban un poco sorprendidos porque yo hubiese decidido incluir el trabajo, por ejemplo, de Victor Bergens, que a ellos les parece que es más arte conceptual, aunque claramente es un viaje por carretera y un proyecto muy interesante y muy importante, pero con un lenguaje muy distinto. Vale, todo el mundo se tiene que ir, está claro. ¿Es ya la hora del cóctel? ¿Lo dejamos ahí? No, alguien tiene micro, por ahí. ¿Nos podrías hablar un poco de la diferencia entre viajes por carretera estadounidenses y los europeos o japoneses? El espacio, las distancias, en parte, las distancias, el espacio que hay, pero también lo que dije al principio, de esa idea de Estados Unidos como experimento y por lo tanto la necesidad de evaluar el estado del experimento recorriendo un poco el país. Los americanos tienen esa idea de la gran novela americana también, ¿no? De si se puede escribir la gran novela americana que representa a la América de cada época. Nadie piensa en escribir la gran novela inglesa, o por lo menos no desde el siglo XIX. Pero es una parte muy esencial de su cultura. Y ver en cada momento dónde está el país. Y luego hay algo también muy colonial ahí, eso es verdad, porque claramente está enraizado en un concepto muy problemático de que Estados Unidos no pertenecía a nadie hasta que no llegaron los blancos, y eso ahí sigue un poco, esa actitud hacia la tierra como algo que está ahí para ser conquistada y ocupada y colonizada. Y Europa no tiene eso desde hace milenios, probablemente se fueron allí por eso. Con lo que hay muchas causas muy complejas, pero por supuesto que en todas partes la gente hace viajes por carretera. Yo hice un viaje por carretera hasta el sur de Italia y hice muchas fotos por el camino. Pero bueno, a lo mejor seas tú el que escriba el gran libro sobre el viaje por carretera europeo. ¿Por qué no? ¿Tenías alguna idea sobre esa pregunta que me hacías? Porque parecía como si tú tuvieras tu propia teoría, ¿no? ¿La tienes? Vale. Creo que te van a volver a traer el micro. No entiendo lo que dices sobre el viaje americano, pero pensaba en Moriyama y en ese viaje a Osaka o el de Max Pan. Ese tipo de viaje que, claro, las vistas son completamente distintas. Solamente quería saber tu opinión sobre estos otros viajes. La verdad es que es un tema tan amplio, tan enorme. Porque yo también soy de una isla, ¿no? Con lo que ahí el tema es otro. Que es que tampoco puedes ir muy lejos antes de caerte al mar. Pero hay mucho interés por
dar la vuelta a las Islas Británicas y también mucho interés en intentar ir en coche desde el punto más al sur hasta el punto más al norte de Escocia. Pero bueno, Escocia va a tener la independencia enseguida, así que ya se va a convertir en un viaje internacional. Sí, eso es verdad, claro. Estaba pensando, sí, mientras estaba hablando, estaba pensando un poco en cuando yo era pequeño, lo importante, 1974, y yo tenía 7 años, y estaba totalmente obsesionado con una canción de Kraftwerk titulada Autobahn. Música tecno, ¿no? Sintetizador. Genial. Y fue un exitazo en las listas inglesas de forma totalmente inesperada, y a mí me hacía pensar siempre en algo de otro planeta, ¿no? El sonido era curiosísimo. Tenía muchos sonidos de automóviles, con lo que ahí pues tenías concepto de viaje por carretera europeo, incluso antes de que yo me plantease la existencia del viaje por carretera americano. Pero quizás he escrito este libro por lo que tú decías, que hace falta que alguien de fuera de Estados Unidos lo vea desde fuera y lo haga. No sé si es que es así, y por eso me eligieron, pero tengo la sensación de que fue así, por lo que a mí me interesó hacerlo. ¿No hemos terminado? Genial, pues muchísimas gracias a todos por venir.